palabra la diputada Jimena Sem. Gracias, señora presidenta. Bueno, estamos poniendo a consideración la Ley Tributaria 2025, una ley que busca incentivar el desarrollo económico y productivo integral de nuestra provincia, obviamente realizado en un trabajo articulado entre el Ministerio de Economía, donde participó también el Ministerio de Desarrollo Productivo, y que, bueno, tiene 4 objetivos principales. Uno, como le decíamos, el de incentivar y promocionar aquellas actividades que potencien el desarrollo económico y productivo integral de nuestra provincia. El de no aumentar la carga tributaria, el de mantener la estabilidad fiscal pymes y, como lo veníamos también charlando, brindar certidumbre jurídica respecto a normas tributarias en el orden nacional. Por eso, en esta presentación de la ley, la voy a dividir en 3 partes. Primero, la propuesta de la ley tributaria propiamente dicha. Por otro lado, la adhesión al régimen de incentivo y de grandes inversiones. Y también a la adhesión del régimen nacional de regularización de activos. Es importante destacar que con el objetivo de lograr una ley justa, equitativa y que tenga el mayor consenso posible, se ha retomado con la mesa de análisis tributario, se ha realizado reuniones con las distintas subcomisiones sectoriales, como ha sido el agro, la construcción, la industria, el comercio, los servicios y también con las bolsas de comercio de Rosario y de Santa Fe. Esta política tributaria, entre sus propuestas con respecto a lo que es impuesto inmobiliario, parte de un incremento general del 22%, esto es calculado sobre la sexta cuota del 2024 o la que correspondiere, obviamente tanto en el inmobiliario urbano como en el inmobiliario rural. También prevé que aquellos contribuyentes que tengan un buen cumplimiento se les otorgue un reconocimiento eximiéndolo de lo que es la sexta cuota y se prevé bonificaciones en la cuota 1 a 5. También prevé un acompañamiento a los pequeños productores rurales que exploten su propia tierra, manteniendo sin incremento el impuesto para aquellos que poseen hasta 50 hectáreas, aquellos productores que tengan entre 50 y 100 hectáreas tienen un descuento de lo que es el 40%. Si la cantidad supera esas 100 hectáreas, pero no excede las 300, se aplica un descuento del 30%. Pero a su vez también se propone la modificación de la categorización de los sujetos alcanzados bajo este adicional del gran propietario rural, de modo que solamente queden alcanzados aquellos que tienen hasta 500 hectáreas o más, pero se reduce la alícuota a un 40%. Con respecto a lo que es patente, bueno, se continúa aplicando el dispositivo utilizado ya en los últimos años y que pone un límite a este incremento anual del impuesto. Para el año 2025, este tope es del 50%, no alcanzando aquellos modelos de año 2023, 2024 y 2025, porque obviamente su adquisición es el reflejo de la capacidad contributiva reciente y se contempla un incremento en las cuotas 4 y 5. También se proponen algunas modificaciones al Código Fiscal, se simplifica la metodología que tiene API para dar de alta de oficio a aquellos sujetos que, debiendo hacerlo, no realizaron el alta del vehículo en el registro provincial y se establece la figura de una multa por defraudación del 200% del monto del impuesto que fue omitido, coparticipado a municipios y a comunas. Y con el fin de dar previsibilidad a los titulares y a los eventuales compradores de aquellos vehículos eléctricos y con tecnologías renovables, se establece la exención por 5 años. En lo que respecta a lo que es ingresos brutos, como lo hemos mencionado y lo podemos ver en la ley, con el objetivo de no incrementar la carga tributaria, a las actividades obviamente productivas, no se contemplan incrementos en las alícuotas para las actividades agropecuarias, industriales, para el transporte, para la construcción y para el comercio.
También se propone sostener y ampliar algunas medidas adoptadas ya en la tributaria de este año, como la posibilidad de convertir un crédito fiscal del impuesto sobre los ingresos brutos, por ejemplo, una parte del impuesto inmobiliario. Podemos ver cómo se mantiene el crédito fiscal del 25% por el pago del impuesto inmobiliario en el caso del sector comercio y del sector servicio. Acá estamos hablando, obviamente, del impuesto efectivamente abonado para el periodo y sobre el inmueble afectado a la actividad. Se incorpora el crédito fiscal del 40% para el caso de los servicios de alojamiento y eso se eleva a un 100% cuando se realiza una mejora de infraestructura o se trata de un nuevo emprendimiento. Para el transporte de carga y pasajeros también se puede tomar un crédito del 40% de lo que es el impuesto sobre la patente efectivamente abonada, y ese porcentaje se eleva a un 100% en el caso del transporte del circuito de recolección de leche fluida, como así también para el caso de los servicios de taxi. Para el sector financiero también se prevé continuar con el tratamiento impulsado ya en la Ley Tributaria 2024, otorgando la posibilidad de deducir de la base imponible los intereses percibidos por préstamos o asistencia financiera a las pymes radicadas en el territorio santafesino y también a la asistencia financiera para el sector público nacional, provincial o municipal. Obviamente, esta deducción no puede superar el 20% de la base imponible. Con respecto a las asociaciones mutuales, también pueden deducir de la base imponible del impuesto hasta el 30% de dicha base, los aportes que realicen a entidades deportivas y educativas del territorio de la provincia. Y esta medida justamente lo que busca es incentivar a las mutuales a ejercer esta responsabilidad social, contribuyendo activamente al crecimiento de los espacios educativos y deportivos que tanto contribuyen y que son fundamentales para el desarrollo integral de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Se ha considerado también la conveniencia de utilizar esta política tributaria como un instrumento para fortalecer la posición social de IAPOS, introduciendo un nuevo incentivo a aquellos prestadores del IAPO, siempre procurando la estabilidad del servicio. En el caso de las obras sociales, también se plantea que conservan la exención condicionada, obviamente, a que esas obras sociales abonen regularmente las prestaciones que los efectores provinciales realizan a sus afiliados. Nos hemos encontrado que mientras las obras sociales gozaban de exenciones, esas mismas obras sociales demoraban los pagos regulares a los efectores públicos que realizaban prestaciones a sus afiliados. Se modifica también el modo del cálculo del ingreso bruto por locación, pasando de ser de cantidad de inmuebles a los ingresos anuales obtenidos por los mismos. Esto para nosotros representa un avance significativo hacia un sistema tributario más justo y más equitativo. Se propone una reforma en lo que es el régimen simplificado, el mismo pasa a ser optativo y armoniza sus escalas con el régimen nacional del monotributo, procurando también una simplificación en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Con respecto a lo que es sellos, tasas retributivas de servicio, bueno, se continúa con el beneficio de la estabilidad fiscal que rige desde el año 2018, no se prevé incremento en las alícuotas, pero además se establecen nuevas exenciones, como por ejemplo a los préstamos de capital del trabajo para el sector comercial, que se suma a lo que ya recibe el sector agropecuario, el minero, el industrial, la construcción, los contratos de locación de inmuebles destinados a la vivienda única y permanente, los contratos de locación de inmuebles destinados a comercio y servicios que sean celebrados por micro y por pequeñas empresas, como así también aquellos contratos de locación de inmuebles rurales hasta 100 hectáreas, la exención del 100% para los tamberos asociados y también se establece que aquellos productores que regularicen sus tenencias de animales y caprinos y ovinos estén exentos del pago de las tasas establecidas por el artículo 34 de la Ley 3.650 y las modificatorias.
Para aquellos impuestos que llamamos de emisión también se establecen beneficios por forma de pago. Tenemos el beneficio del 35% para el caso del pago al contado, pero aquellos que deseen pagar en cuotas, pero se adhieran al débito automático, también tienen una bonificación del 15%. Esto, a rasgos generales, un poco de la parte estrictamente de lo que es la política tributaria, de los impuestos que ya conocemos, pero además hay otra parte también en esta ley, que es la adhesión al régimen de incentivo para las grandes inversiones. Todos conocemos que este año el Congreso de la Nación, mediante la Ley 27.742, estableció un régimen de incentivos para las grandes inversiones, justamente con el objetivo de promover inversiones superiores a 200 millones de dólares y proporcionó incentivos fiscales, aduaneros y también cambiarios por 30 años. A los fines de no obstaculizar ese objetivo que el Gobierno Nacional y que el Congreso de la Nación tuvieran, el Poder Ejecutivo Provincial busca aportar seguridad jurídica y adherir beneficios provinciales que hagan justamente que potencien esos efectos del RIGI en el territorio. Se prevén exenciones por 10 años de impuestos sobre los ingresos brutos, de impuestos a sellos, de impuestos inmobiliarios, obviamente que correspondan a inmuebles situados en la provincia de Santa Fe y que estén afectados a la explotación. Y además se establece la estabilidad normativa en materia tributaria por 30 años. Y el otro apartado también que es necesario mencionar es la adhesión al régimen nacional de regularización de activos, lo que normalmente conocemos como el blanqueo. Sabemos también que esto fue sancionado mediante la Ley 27.743, que si bien este régimen rige en la órbita nacional, nosotros tenemos un sistema federal que implica la coexistencia de 3 niveles de fiscos autónomos, por lo que un proceso de exteriorización de activos puede reflejar materia imponible en más de un fisco. Por eso se necesitan reglas claras. Y en pos de aportar a la reducción de la incertidumbre es que se establece esta adhesión, pero esta adhesión debe guardar consistencia con los principios y las prioridades de este gobierno provincial. Y esas prioridades es que toda medida tiene que estar subordinada a la política de seguridad. Que la oportunidad brindada a un sujeto que incumple oportunamente los deberes fiscales debe ser excepcional y debe tener un costo. Obviamente, quien accede a este régimen debe cumplir con los demás deberes tributarios. Y otro principio es la ecuanimidad con quienes fueron cumplidores. Por eso se establecen claras exclusiones para aquellos sujetos involucrados en delitos graves. Obviamente se autoriza a la Administración Provincial de Impuestos a solicitar toda la documentación y la información requerida, estando toda esta información protegida bajo el secreto fiscal. Se crea un impuesto especial que surge de aplicar un 2% sobre los activos regularizados. Todo aquel que haya abonado ese impuesto especial contará con un crédito fiscal que puede ser aplicado obviamente al pago de cualquier otro impuesto o de intereses o multas de su titularidad o de un tercero. Y esto no tiene un fin recaudatorio, porque justamente este impuesto tiene un destino especial, que es el otorgamiento de un incentivo a los contribuyentes cumplidores. Por eso, como lo decía en un principio, esta es una ley tributaria proyectada con una lógica productiva que busca ser justa y equitativa. Muchas gracias. Gracias, diputada Sendi.